Hola, ¿qué tal? Ya en esta tercera entrega de estos video aula, video clase o como ustedes le quieran llamar, en este vamos a ver el componente inmaterial en la fotografía. Es decir, ustedes se acuerdan que habíamos dicho en los anteriores videos que la imagen fotográfica tiene dos grandes componentes. Una, el componente material, que es todo lo que se ve, lo que se percibe, los colores, las formas, los espacios, y el componente inmaterial, que es el que hace referencia a lo que se percibe en los sentimientos, es decir, tanto el que hace la imagen, que es lo que quiere que transmitir, o también lo que percibe el observador de esa imagen. En este componente tenemos distintas variables. Vamos a empezar con la variable histórica, que es la que hace referencia a todos los antecedentes compositivos en la fotografía, en el transcurso de la historia. Tenemos tres puntos principales que destacamos, que es el estructural, es decir, que nosotros tomamos la imagen o volvemos a recomponer esa estructura de composición de la imagen que tenía las fotos antiguas, es decir, las primeras fotos que se hacían. Después tenemos el elemento, el punto formal, es decir, que tratamos de recomponer imágenes o lograr imágenes con la tecnología actual y con los colores actuales, pero que a mí me den esa sensación de sacar elementos antiguos y que me logre sacar de algo tan actual o tan contemporáneo al día de hoy. Y después tenemos la utilización del color, es decir, hacemos énfasis en volver a rescatar aquellas imágenes antiguas que vamos a ver en algunos ejemplos ahora. Por ejemplo, en esta imagen tenemos dentro del componente inmaterial la variable histórica cuando hablamos del punto estructural, es decir, en el margen izquierdo de la pantalla tenemos una fotografía antigua de una familia y en el margen derecho tenemos esas típicas fotos que todo el mundo se saca en las playas o en los lugares turísticos donde uno se viste antiguamente y se trata de recomponer aquellas imágenes. Eso es lo que es cuando nosotros hablamos de buscar o tratar de encontrar, o sea, cuando hablamos de una estructura, o sea, dentro de la variable histórica, es lo que estamos nosotros haciendo hincapié en la composición histórica. Como en esta otra imagen, donde la de la imagen del margen izquierdo es una fotografía antigua y la del margen derecho es una fotografía actual. Cuando hablamos de la variable histórica en el punto formal, cuando decíamos recién que era tratar de sacar elementos antiguos sin ningún elemento contemporáneo y actual, a pesar de posiblemente la técnica, puede ser esta, por ejemplo, la entrada a un subterráneo en París, donde prácticamente no hay ningún otro elemento que a mí me diga, salvo la técnica del color y la calidad fotográfica, que es actual. O esta otra imagen, acá lo enfatizamos, o sea, eliminamos el color, lo hacemos en blanco y negro, pero estamos tratando que, salvo esas pintadas, esos grafitis sobre esas columnas, uno muestra o nos demuestra que no tenemos bien una relación temporal en el tiempo. En este punto entramos en la variable histórica de color, vemos que utilizamos el color sepia como elemento principal cuando queremos hacer reminiscencia a las fotografías antiguas. Antiguamente, por la composición del papel, eran de color sepia. Después eso se logró con algunos productos químicos, que una de las características que tenían esos productos químicos cuando se hacía ese pase de la foto en blanco y negro al color sepia era su olor, que era muy parecido al riachuelo. Y hoy eso se simplifica con simples botones dentro del Photoshop o también dentro del celular, de esos editores que tienen los smartphones, tenemos la posibilidad de cambiar la color sepia. Tanto color sepia como también lograr esa característica de los colores que tenía las fotografías de la década del 70 o 60, que no son con tanta definición y tan colores puros o logrados como tiene la fotografía actual y más en la digital. O sea, se asemeja un poco más a esos colores de la fotografía papel. O sea, vemos en esta imagen el armado de este color sepia. En esta otra imagen también es una foto moderna de un coche moderno con un peinado moderno. O sea, no estamos haciendo una reminiscencia a ninguno de los elementos históricos como era la variable estructural, sino en este tema solamente se utiliza el énfasis del color, como en esta otra también.
Otra de las variables que tenemos dentro de la componente material es la variable semántica, es decir, que buscamos elementos o signos que reemplacen el tema o el elemento principal de la fotografía por otro u otros totalmente distintos. En esta variable encontramos 3 puntos, que es la metáfora, la metonimia y la sinécdoque. Ahí podemos ver que la metáfora consiste en sustituir un elemento por otro, semejante en algún aspecto. Esta sustitución se hace con el fin de subrayar con un nuevo elemento utilizado un rasgo característico del tema, es decir, enfatizamos el tema con distintos elementos. La metonimia consiste en cambiar elementos por otros, por ejemplo, cambiar la causa por el efecto, la materia por el objeto o el autor de sus obras por el significado de la cosa que significa. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. Y el sinécdoque consiste en extender o restringir el significado de los elementos a fotografiar. En esta imagen, utilizando la metáfora, vemos un alambrado, todo lo que hay detrás del alambrado en blanco y negro, y la flor que se pone de este lado, adelante del alambrado, está en color. Es el significado que ustedes quieran darle, se lo den, pero bueno, estamos viendo que lo que está de este lado hay libertad, hay color, y del otro lado, que está detrás del alambrado, que significa como que estuviera cercado o encerrado, es todo blanco y negro. En esta otra imagen también, los paraguas invertidos sobre el agua y la gente caminando por arriba. O sea, tratan un cambio de significado, o sea, la inversa de lo que es la lluvia. En esta otra también, el significado de la persona sumergida en el agua, o sea, a medio cuerpo del agua, su reflejo y la inmensidad del lago. Este componente es muy subjetivo, o sea, cada uno puede interpretar lo que quiere el observador o interpretar lo que realmente quiere transmitir el fotógrafo. Lo importante es que cuando el fotógrafo transmite un mensaje, el observador concuerde en ese punto, o sea que sean los dos exactamente iguales. Pero es la parte más subjetiva dentro de la fotografía y es la parte más discutible en una corrección, porque ustedes ven una cosa, yo puedo ver otra y nos sentamos a discutir sobre el significado de la foto, pero no en la técnica. La técnica después sí se corrige aparte, pero en la parte más subjetiva y que permite más discusión es justamente la parte de la estructura del componente inmaterial. En esta también, la metáfora sobre bulimia y anorexia, nunca me puse de acuerdo cuál es una y cuál otra, pero acá vemos lo que es una persona en realidad flaca y cómo se ve ella en el espejo, hecho con una manzana. Cuando entramos en la metonimia, vamos de causa-efecto, acá vemos una fotografía de la lluvia, no hace falta sacar el agua cayendo o mostrar una nube y agua que cae, sino de repente lo que provoca esas gotas en el palabrisa y a su vez el efecto, enfatizado aún más con el limpia palabrisa, la parte que elimina el agua. En nuestro elemento también, el producto que es la uva produce el vino, entonces jugamos con ese significado. En la variable semántica, el punto de sinécdoque, vemos en esta imagen cómo sectorizaron solamente un sector. Vemos las manos y la pelota de tenis, están significando el juego del tenis. Solamente muestran un sector, que es el pique de la pelota sacada congelada. Vemos también la utilización del componente color, como colores complementarios, donde la pelota se complementa justamente con el piso de la cancha y que utilizaron las uñas también del mismo color para enfatizar aún más el juego. En este punto también vemos lo que es el runner, el correr y el cansancio que provoca y la necesidad de tomar líquido que tienen ellos siempre cuando corren. Podemos ver que esa gota nos podemos llegar a inferir que está agregada a través de la técnica de Photoshop, justamente la podemos individualizar justamente por el tema este de la contraluz del sol sobre la botella y que esa gota pareciera que no lo tuviera. Es más, genera sombra del lado del sol. Acá también lo que es el fumar con el elemento verde del fondo. Otra de las variables que tenemos dentro del componente inmaterial es la variable de memoria, es decir, que hace referencia a las memorias y sentimientos que acuden a la persona, que lo tenemos nosotros.
Y de eso encontramos 3 puntos. El genético, que corresponde a los conocimientos intactos, elementos que nosotros conocemos o que reconocemos apenas nacemos o lo vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra vida, que puede ser el beso, una caricia, el odio, todas esas sensaciones que no figuran en un libro, pero podemos empezar a reconocerlo apenas vamos creciendo. Otro de los puntos es el adquirido, es decir, cuando un contexto cultural que existe en la sociedad voy adquiriendo conocimientos y yo voy a empezar a reconocer esos elementos. Y el colectivo es cuando aparecen signos o elementos de una gran significación dentro del campo popular o dentro de un contexto popular. Por ejemplo, en esta cuestión, en este punto genético, la variable de memoria, lo que es el padre o la madre, parece padre por las uñas, y el hijo, o un menor, o un chico, y todo lo que significa eso, que es una expresión de sentimiento que lo tenemos adquirido. Cuando hablamos de memoria adquirida, es esta imagen. Todo el mundo reconoce que ese perfil de esa estructura que se está viendo ahí es París. No hay forma de no decir que no es. O sea, es algo que ya nosotros reconocemos a nivel cultural de ese elemento. Como esto, o sea, qué significa, qué sensaciones o qué nos hace pensar cuando tenemos rayos del sur que atraviesan nubes, como es este caso. El universo, Dios, la luz. Cuando hablamos de memoria colectiva, es esta foto muy característica, aunque hoy el 10 representan a 2 jugadores, el escudo de atrás, de lo que se usa de fondo de esta fotografía, reconocemos que se habla de Maradona y no de Messi. En nuestra otra imagen, la paloma y las cadenas es un símbolo adquirido a nivel popular de lo que significa la libertad. Bueno, esto es mucho más escueta que las otras anteriores, lo que es el componente inmaterial en una imagen. Es decir, que una imagen se compone a nivel total de sus equilibrios, o sea, una imagen tiene que ser equilibrada, tensionada, pero con cierto criterio, puede ser formal o equilibrio oculto. Dentro de esa imagen se componen los elementos, que es lo que nosotros vemos, percibimos y fotografiamos, que es el componente material, color, textura, cómo se ordena, cómo los ordenamos. Y después tenemos el último componente, que es el que vimos hoy, que es el inmaterial, es el transmitir un mensaje. Son los distintos elementos que uno puede tener en cuenta cuando yo quiero transmitir más allá de una simple muestra o algo que quiero mostrar y nada más. Esto es este video, fue terminado. Este es ya el video con que terminamos la parte de composición de imagen. En los próximos videos o power que iré mandando, entraremos ya en la parte de retratos, de fotografía de arquitectura, de fotografía de espectáculo, de lenguaje en la fotografía, para ver los distintos tipos de lenguaje que uno tiene cuando está fotografiando, y iremos avanzando dentro de estas posibilidades, a ver cuando empiezan las clases presenciales, el curso. Hasta luego.